con el aumento de la nubosidad en el Pacífico Central y que los grados de calor que se necesitan son pocos. Parece existir un límite de 28 grados centígrados aproximadamente, y cuando la temperatura excede este límite aparecen una cantidad de nubes. Bajo el límite, este tipo de convergencia organizada parece reprimirse. El Pacífico Central se encuentra habitualmente bajo el límite de los 28 grados. Si a causa del CO2 u otro motivo cambiara la temperatura, aunque fuera con 1 o 2 grados, haciendo que se supere este límite, entonces, como consecuencia, se empezaría gradualmente a competir con la India en lo que se refiere a sus bancos de nubes. Así es que tendríamos algo parecido a lo que vimos con este monzón. Así es que el aparentemente insignificante aumento de la temperatura predicho para el efecto Sierra tendría mayores repercusiones en la India. Una posible disminución de las lluvias monzónicas, un aumento de la temperatura en el clima y una gran inseguridad respecto a los cultivos. Pero el efecto Sierra nos reserva otra sorpresa. Con un clima más temperado, las grandes masas de hielo se derritirán y el mar se expandirá. El resultado será un aumento del nivel del mar de más o menos medio metro, y el año 2050 vería un aumento de 1,5 metros. Ya 1 metro sería dañino en áreas como Norfolk Broads, en el este de Inglaterra, que ha tenido que ser drenada con la ayuda de molinos de viento y bombas extractoras de agua a través de los siglos. La Compañía del Agua de Anglia, siempre en Inglaterra, está preocupada por los costos de la protección contra la marea alta en la zona. Han hecho consultas en la Universidad de East Anglia. Produciéndose un alzamiento del nivel del mar de medio metro hacia la mitad del siglo XXI, podemos decir que, al estar aquí, nos encontraremos en el río. Bueno, el río con un flujo normal sepultará hasta la punta este pedazo de cemento, y cuando se produzca el alzamiento subirá hasta aquí, hasta la cima, y una vasta área será inundada. La Compañía del Agua de Anglia ha calculado que 10 años de su presupuesto serían necesarios para proteger el área, y este es un problema de carácter mundial. Desde la Universidad de East Anglia, el Dr. Mick Kelly. Muchos países son vulnerables. En Holanda han desarrollado sistemas masivos de protección para posibles tormentas. En los Estados Unidos, Florida es bastante vulnerable. Pero en los países desarrollados es posible tomar las medidas de seguridad necesarias. Esto requiere prevención y planificación. La tecnología está allí, a la mano. Es probable que no existan problemas políticos. Los países subdesarrollados son la mayor fuente de preocupaciones. Hablando con algunos de los periodistas de Bangladesh que han visitado las áreas sumergidas por el maremoto del viernes por la noche, nos queda claro que no es aún posible acertar en su totalidad la magnitud del daño provocado. Pero hay lugares en los que aún un leve alzamiento podría ser desastroso. El Ganges Delta, en la bahía de Bengala, sufre ya de inundaciones catastróficas debidas a los vientos y la marea. El profesor Peko Das era el jefe del servicio meteorológico hindú. Él ha hecho un esquema del ímpetu de las tormentas en la bahía de Bengala y está convencido de que cualquier alteración en el nivel de los mares provocada por el efecto Sierra sería grave. Desde mi punto de vista, la mayor de las amenazas la representa la mayor frecuencia del alzamiento de tormentas, y a causa de la geometría de las costas y las características del lecho marino, esta amenaza es muy real. Viendo el litoral, observamos que es cóncavo, de manera que se acumula agua después de la tormenta. Esta acumulación de agua es mucho mayor de la que se produce en un litoral plano, recto. La segunda característica consiste en la poca profundidad del mar. Es mucho más fácil para el viento poder levantar un cierto volumen de agua si la profundidad es poca. 1 metro que se levante es importante porque puede transformar una marea contenible en una que no lo es. El litoral es tan bajo que aún pequeños alzamientos del nivel del mar permitirían el levantamiento de la marea a la tierra firme. En el 70, un levantamiento de este tipo dio muerte a miles de personas, pero en el 85, la alarma llegó anticipadamente y las desgracias disminuyeron. Aún así, millones de hectáreas de terrenos cultivables fueron envenenados por la sal, y las predicciones de los satélites no nos alejan del peligro. En la eventualidad de inundaciones graves, es extremadamente difícil evacuar a la población de estas regiones costeras, y las cifras nos muestran que se trata de decenas de millones.
Hay una resistencia generalizada de los costeños a dejar sus casas, quienes ignoran las advertencias. Cuando el peligro se hace real, nos damos cuenta de que no tenemos elección posible. No hay nada en la tierra que pueda resistir a la furia de la ola levantada por un maremoto. Existe una solución al problema provocado por el efecto sierra. Existe una alternativa radical, la energía nuclear. El átomo no produce efecto sierra. Francia, hasta el momento, con suceso, produce el 70% de su electricidad gracias a la energía nuclear. El Ministerio francés para la Electricidad calcula que el último año, usando este tipo de energía, evitó la emisión de 120 millones de toneladas de CO2. ¿Significa esto que un mayor uso de la energía nuclear forma parte de la respuesta? Los problemas que se presentan son tanto políticos como técnicos. Suecia también usa en alto grado energía nuclear, produciendo la mitad de su electricidad de este modo, un porcentaje mucho más elevado que el del Reino Unido o los Estados Unidos de Norteamérica. Aún antes de que el accidente de Chernóbil expandiera su radioactividad a través de Suecia, los suecos habían votado a favor de parar el programa de desarrollo de la energía nuclear apenas las estaciones ahora en función cesaran sus actividades. Los suecos tienen fe en un futuro con fuentes energéticas convencionales limpias y eficientes. Aunque éstas inevitablemente produzcan CO2, es posible reducir las cantidades. En Västerås, aparte de la electricidad, se produce también una pérdida calórica que es utilizada, no desperdiciada, como sucede en casi todo el mundo. Estas son las pompas centrales del sistema de calefacción de todo Västerås. No hay ninguna caldera central para la calefacción de una población de 100.000 personas en esta ciudad. Cada casa, cada lugar público es calentado utilizando la dispersión calórica de la central eléctrica, y los ciudadanos pueden disfrutar de fuentes de agua y cafés al aire libre en pleno invierno escandinavo. No se quema más combustible del necesario y así se evita de emitir extra CO2. La eficiencia con que la energía es usada en Västerås se demuestra por un incremento que va desde el 50% para la sola electricidad hasta el 90% durante el invierno, combinando energía calórica y electricidad. En el Laboratorio Nacional de Brookhaven, que forma parte del programa del Departamento de Energía, están investigando el modo de reducir el CO2 y calculando los costos y beneficios de nueva y más eficiente tecnología para la quema del carbón, la producción de electricidad y técnicas de ahorro energético, como en la combinación de la energía calórica y la electricidad. Jefe del proyecto es Meyer Steinberg. Si para el año 2050 hemos logrado desarrollar y fabricar este tipo de maquinarias para su instalación dentro del mismo año, principalmente en los Estados Unidos y en los países desarrollados, lo que sucederá es que podemos reducir el 60% de la cantidad de CO2 que tendríamos en la atmósfera respecto a lo que tendríamos en su totalidad si no desarrollamos este tipo de instrumentos. En Brookhaven, una de las más importantes posibilidades evaluadas ha sido la de recrear el ciclo carbónico, o sea, la plantación de bosques capaces de absorber el CO2. Una estación de 1000 megawatts necesitaría, en el caso de una zona templada, un promedio de árboles plantados equivalente a 250.000 acres de tierra aproximadamente. Este es un espacio considerable, y mientras crecen, podemos decir que hemos unido la vida de la central a la de los árboles. Por consiguiente, tendremos que evitar que se incendien o que sean cortados durante el tiempo que usemos y enterremos energía fósil. Esto es una manera de capturar o de meter el dióxido de carbono de nuevo a la tierra, y a esto nos estamos dedicando. Pero en vez de plantar 250.000 de acres por cada central eléctrica, estamos destruyendo los bosques de nuestro planeta con un promedio de 50 millones de acres al año. Los motivos son la presión económica, como en el pasado, cuando Europa y América del Norte devastaron sus bosques para reemplazarlos por campos para el forraje. El resultado es el efecto sierra. El ganado que crece en los terrenos desforestados, al digerir, produce metano, y el metano es uno de los gases que causan el efecto sierra. La prosperidad y su aumento crean una mayor demanda de energía en los países desarrollados y la consecuencia es el aumento de CO2.
Recordemos, Europa lo hizo, entonces los Estados Unidos también lo hicieron, para que pudiéramos crecer y ser el tipo de mundo que somos ahora, con nuestro bienestar económico y material. La energía es la fuente básica que ha hecho posible reemplazar la fuerza humana y animal por la de las máquinas, y es a esto a lo que aspira el resto del mundo. Y no veo ningún modo de frenarlos, o si tenemos el derecho moral de hacerlo. Todavía hay esperanza. El último año se dio un importante paso adelante en lo que respecta a los clorofluorocarburos. El Programa Ambiental de las Naciones Unidas ha promulgado un tratado que limita la futura producción de CFC. La razón es que estos están provocando otro daño, la apertura de un agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártica. La consecuencia de esta medida es que al menos uno de los gases que provocan el efecto sierra están bajo control. ¿Y cuáles son las posibilidades de controlar el CO2? Los clorofluorocarburos representan un pequeño problema económico para el mundo si lo comparamos con el de las provisiones energéticas para una población en aumento en el planeta. Así es que no creo que un acuerdo a este respecto se pueda lograr a corto plazo. Hipotéticamente este es un juicio, en el cual estamos enfrentando un culpable ausente. Es como en un tribunal en donde no tenemos al asesino de frente a nosotros, pero sabemos de su existencia y querríamos encontrarlo. Tendrían que darnos los elementos necesarios para encontrar al culpable y castigarlo, y así poder reparar el daño cometido. Cambiar nuestras habitudes en lo que respecta al consumo de energía es un paso necesario que hay que dar para adaptarnos a las nuevas condiciones. Esto es un problema de carácter político y la política no se siente cómoda de frente a las dudas e incertidumbres de los científicos. Tenemos que obtener resultados prácticos y ser capaces de traducir los conocimientos de la ciencia, de modo que quienes dictan reglas puedan entender y usar nuestros datos. Es por esto que nuestros esquemas tienen que ponerse a prueba. Es por esto también que tenemos que alcanzar resultados. Tenemos que dar a los científicos lo que necesitan para seguir adelante, dándonos información para que ésta sea luego transferida. Una transferencia de conocimientos, si así queremos llamarla, hacia quienes luego tienen que tomar las decisiones finales. Obviamente es importante para la sociedad obtener buenas respuestas a sus preguntas. De todos modos, lo que la sociedad tiene que entender es que a veces una respuesta apresurada es peor que la ausencia de una. La cosa es simple. Si un esquema se reduce demasiado para poder dar una rápida respuesta, no tendrá los elementos necesarios para describir cómo cambiará el clima. Así es que nuestra filosofía es siempre la de tratar de hacer el mejor de los modelos climáticos en vez del más rápido, porque la respuesta final dependerá de la minuciosidad aplicada en la imitación de nuestra madre naturaleza. Si la Corte está aún en sesión en lo que se refiere al efecto sierra, agregamos un nuevo factor como evidencia circunstancial, el Sahel en el África Oriental en el 73. El Sahel, 10 años antes de Etiopía, sufrió los efectos de la sequía. El Sahel no estaba en guerra aplacando así el problema con un menor número de muertos, pero el Sahel de por sí es una región seca y si las lluvias disminuyen, aunque sea un poco, las consecuencias son estas. Cuando Etiopía fue asediada por la sequía, los científicos de la Universidad de East Anglia empezaron a investigar. ¿Representaba la sequía un hecho que se limitaba al África o sería más amplio el problema? Hicieron gráficos con las caídas de las lluvias alrededor del mundo, formando un cinturón al norte del Ecuador que incluye Etiopía y el Sahel. Se ve una clara tendencia a la disminución de las lluvias durante un periodo que comprende 30 años. ¿Hacia dónde se habían ido las lluvias? ¿Era como los científicos habían predicho? ¿Se estaban yendo hacia el norte en un mundo cada vez más temperado? Las imágenes que mostraban las precipitaciones a la altura de Europa eran claras. Eran un reflejo de las lluvias más al sur. ¿Pueden estos cambios ser atribuidos al efecto sierra?
¿Es este realmente un efecto del aumento en la atmósfera de los gases que provocan el efecto sierra? Este tipo de transformación en las precipitaciones no está en contraposición con las predicciones que nos dejan ver los gráficos. Así es que no podemos descartar esta posibilidad y el hecho requiere atención. Si la teoría corresponde a la realidad y el planeta continúa a calentarse, es inevitable que se presenten situaciones extremas como la sequía en el Sahel y en Etiopía. La única pregunta es, ¿cuándo? Estamos haciendo un experimento realmente peligroso. Nos enfrentaremos a los resultados de ello y lo que podemos hacer por ahora es cruzar los dedos para que la respuesta no sea catastrófica. Pero si este fuera un experimento planeado y nos presentáramos con esta a una corte internacional, y ahí pediríamos permiso para lanzar una cierta cantidad de CO2 a la atmósfera, porque querríamos saber qué es lo que sucedería con el clima, con las plantas, etc. Sería un escándalo. Nos dirían, es una irresponsabilidad. Ustedes no están haciendo un experimento dentro de los confines del laboratorio, sino están comprometiendo todo el mundo y su ecosistema. Se discutirían cosas como la alimentación, extinciones y otras cosas. Finalmente lo prohibirían. Pero visto que todo esto es necesario para hacer girar el mundo, seguimos adelante, obstinadamente. Estamos viciados, no podemos detenernos.